Nanik Sim. Siempre es un gusto conversar con Nanik. El día de hoy, Gran y buen amigo de este programa, don Nani, así sí, es. que nos ayuda mucho, Nani. A Melissa no, porque Melissa como paga $3 de electricidad ya no le importa, ¿no? $20, $20. Y además no los dice, tiene el descaro de decirlo. Sí, $20. Eso No, no, muy no me buenos días, parece gracias justo. por la invitación. La burla es lo que molesta, Melissa, la burla. $3 de electricidad para ella. Qué barbaridad. Nani, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días, profesor. ¿Cómo han estado? Hola, Melissa, buen día. Sí, listo para conversar sobre Nani, energía, profesor. ayer fui a una reunión con un empresario de este país y era en sus oficinas. Y cuando bajo al sótano del edificio a estacionarme, veo allí de que estación de recarga. O sea, en el sótano del edificio habían, creo que son dos surtidoras, estación de recarga, obviamente, de recarga eléctrica para carros eléctricos. Ok. ¿Cuánto seguimos avanzando o no en materia de generación de energía renovable que nos permita que, tal vez en menos tiempo de lo deseado, el carro eléctrico pasa a ser una mayor realidad de la que ya comienza a ser? Bueno, por el tema de generación renovable, sí, definitivamente que Panamá, ¿Puedes acercar más el micrófono o acercarte sí, tú, por favor? ahora sí. Sí, se escucha mejor. Ok. Sí, como decía, en cuanto al tema de generación renovable, bueno, Panamá ha avanzado, no digo que no hemos avanzado, han crecido los parques solares, ya estamos en más de 400 megas, ya tenemos tres parques eólicos, muchas personas piensan que son dos, pero en realidad son tres, en Penonomé, en el área del Coco, en realidad son dos parques, nada más que están juntos, uno pequeño y uno grande y el que se construyó en las montañas de Toabré. Eh, pero en proporción a lo que ha ocurrido en matriz energética, la verdad a mí me preocupa pues, el camino que estamos siguiendo, porque no veo los niveles que deberíamos aspirar para en realidad tener una soberanía energética que nos permita la libertad a los panameños de disfrutar de una energía más barata fuera del tema, digamos, de las normas, leyes y regulaciones, que son las mismas de hace más de 20 años y no se están modernizando. En efecto, estamos haciendo muchas estrategias, muchos planes de lo que se les ocurra, pero en cuanto a ejecución de cambios que necesitamos, tan sencillos como, por ejemplo, agilizar los procesos de instalación de paneles solares, no hemos visto eso como empresa y como parte de varios gremios de Panamá. Y esto dificulta pues el acceso a las tecnologías renovables. ¿Y qué es lo que nos hace falta? O sea, es que a mí lo que me preocupa cada vez que hablamos de este tema, Nani, es que yo que no conozco el tema y me dejo orientar por personas como tú que nos ayudan, pero como que siempre hace falta algo para despegar de una vez por todas. Sí, y viendo el tema, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, pues que se anunció otro subsidio más, Eh, para mí, digo, lamentablemente, porque aunque el gobierno y los gobiernos, porque no ha sido únicamente este, sino todos los últimos gobiernos, que hemos pagado más de 2.500 millones desde el 2004 a la fecha en subsidios, lo ven como si fuera un logro de que les dimos un subsidio y tenemos que estar agradecidos por eso, pero en realidad lo que estamos haciendo es pagando no de nuestro bolsillo directo, pero desde el bolsillo de nuestro país a empresas que nos están cobrando Sí, pero energía Nani, más que el costosa. bolsillo del país lo alimentamos los que pagamos impuestos. Bueno, totalmente, ¿no? Totalmente, los que pagamos impuestos. Pero igual, paguemos o no impuestos, nuestros jóvenes que tal vez no pagan impuestos porque están en las escuelas, en las universidades, les va a afectar a su futuro porque son fondos que se pudiesen utilizar para que tengan mejor educación, mejor infraestructura de transporte y estamos echando prácticamente más de 150 o más o menos 150 millones todos los años a subsidios
que si ese dinero lo hubiésemos utilizado, por ejemplo, para plantas solares, ya sea de generación o en techos, estaríamos hablando como de 100 a 150 mega por año que hubiésemos podido instalar, que eso le hubiese cambiado pues la vida a muchos panameños, e incluso a nivel de Estado no se ve una dedicación a lo que sería reducir el costo energético de las instituciones. No hemos visto significativamente la incorporación de techos solares, por ejemplo, o de contratos de grandes clientes que pueden utilizar empresas del Estado que en realidad signifiquen un ahorro para las instituciones del Estado. Aunque sí debo decir que, por ejemplo, la licitación que hizo el Metro de Panamá fue muy buena. Se cubrieron todos los puntos necesarios y se logró un precio muy competitivo para el metro. Y ojalá así se pueda hacer con otras instituciones como el IDAN y demás instituciones grandes del Estado que consumen cantidades importantes de energía y que podrían hasta producir su propia energía en sus techos o incluso instalando sus propias plantas solares. Y eso no lo estoy viendo. Ahora, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, Yannick, han anunciado ya hasta con años, en qué año fomento de fabricación de automóviles eléctricos, cero automóviles con combustible. Yo sospecho que ese año que ellos han puesto creo que se va a adelantar porque cuando eso se anunció no había estallado la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y Europa está sufriendo el tema de depender tanto del gas de Rusia. Así es, como es ¿Estaremos en dicho, Panamá preparados si esto se adelanta? bueno, eso es una preocupación también que es muy válida porque Panamá se está enfocando full al gas y acaba de salir un documento del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde básicamente le dice a Latinoamérica, aléjense del gas como si fuera la sarna. Y es porque las implicaciones que tiene manejar una economía soportada o respaldada por infraestructura de gas, nos pone en una situación complicada. Y nos pone en una situación complicada y lo estamos viendo en Europa, como dices, y ellos están buscando alternativas para hacer compras de gas a otros países fuera de Rusia y también para incorporar energéticamente la electrificación mediante movilidad eléctrica, mediante estufas eléctricas, aires acondicionados o calefacciones tipo split, para entonces depender de electrificación que es más fácil incorporar pues a sus países. Pero la Entonces, impresión que da, Nani, es que Panamá está apostando por el gas. exactamente. Entonces, ¿qué pasa si cuando instalen la planta de gas que falta, Estados Unidos dice, oye, no te puedo vender porque en Alemania me pagan 3 veces lo que tú me vas a pagar, así que yo mando todo el gas para allá? Eso es una posibilidad muy seria y yo no veo que estemos tomando medidas para contrarrestar una situación como esa, que es real, posible, porque definitivamente nada más hay que ver las noticias de Europa. No hay que, como digo, imaginarse cosas, las podemos ver. Entonces, tenemos que enfocarnos, por ejemplo, la ley de movilidad eléctrica, felicito que se haya sacado, es bueno, pero en realidad es una ley que únicamente toca algunos temas muy básicos y solamente te beneficia de que, bueno, no vas a pagar impuestos para comprar autos eléctricos. Pero el tema tarifario, de costos de energía, de manejo pues, de las estaciones, no lo estamos viendo. Y, por ejemplo, una estación de carga directa, DC, en corriente directa, de 50 kilowatts, solamente instalarla y que la uses una vez al mes, ya te cuesta de 700 a $1000 los cargos de demanda. Entonces, definitivamente, eso no va a incentivar a que empresas instalen estaciones de carga rápida, que es un componente importante pues, para desplazar la movilidad eléctrica en el país. Porque la mayoría de las estaciones que hay, o muchas de las estaciones que se están instalando, son
en corriente alterna, que son instalaciones en 120 voltios, 140 voltios, más pequeñas, que ya los cargos de demanda son más bajos, pero la duración de la carga pues es mucho más extensa. Entonces, ¿estamos en condiciones o no? Si de pronto varias fabricantes de automóviles dicen, oye, mandemos para Panamá, empecemos a mandar más carros eléctricos a mejor precio. Fíjense que los carros eléctricos ya existen. Sí. Parte del problema ahora es los precios, que irán bajando a medida que haya más demanda. Ahora Estados Unidos, el señor Biden anunció que le va a meter la maleta al tema de la fabricación de baterías a base de litio. Hoy no tenemos ni un poquitito de litio aquí nosotros, pero tenemos cobre. Estamos en Panamá para ver que de pronto una marca o varias marcas digan buenas ofertas de carros eléctricos en Panamá. Bueno, pienso que sí. O sea, hay varias empresas. Como sabes, yo tengo dos empresas del sector de energía, pues Potencia Verde, que hacemos todo lo que tiene que ver con venta de equipos solares y de movilidad eléctrica, y Energy Expert, que tengo con el ingeniero Rafael Ríos, que nos dedicamos al tema de mercado eléctrico. Definitivamente hay el apetito porque se disponga en el mercado con más autos eléctricos y para temas, por ejemplo, flotas o uso en la ciudad, creo que no habría mayor problema pues para instalar estaciones de carga, perdón, para suplir esa demanda de carros y las estaciones de carga irán surgiendo. Porque esto usualmente lo que ocurre es que la tecnología va por delante de la regulación y eso nos va a llevar a implementar los cambios requeridos. Así es como siempre ha pasado en Panamá. La tecnología va por delante y después va apareciendo la regulación. Lo malo de eso es que eso a veces trae desorden, que de repente si tuviéramos un director de orquesta pues que llevara toda esta planificación y ejecución con tiempo, entonces sería, digamos, un cambio menos difícil o complicado para algunas empresas o personas que quieran tener en sus autos, en sus edificios, la movilidad eléctrica a disposición. Igualmente pasa con el tema solar. Conversando con mi hermano en estos días me decía que en su residencial hay normas para instalar solar, pero que a todas luces limitan las posibilidades que tiene cada cliente. ¿Por qué? Porque no quieren que los paneles se vean para la calle, que no quieren que sea más de tanto por ciento, que sean verdes, que no sean amarillos, que una serie de limitaciones que en realidad pienso que truncan la libertad de cada persona de suplir su propia energía. Y nosotros mismos estamos buscando cómo hacer cosas que nos limitan esa posibilidad. Y la energía es una realidad que debe estar en la vida de cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho que en las escuelas o en las universidades deberíamos tener algún curso de regulación o aprende cómo leer tu factura eléctrica, porque es algo que tanto las amas de casa como cualquier microempresa o empresa enorme de Panamá tiene que ver todos los meses de Dios y no le prestamos la atención debida, porque ahí está un elemento muy importante para la competitividad de nuestro país. Muchos inversionistas escogen irse a otro país a poner su fábrica, a poner su empresa por costo eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos una imagen, como por ejemplo Costa Rica, que dice mi energía es prácticamente toda renovable, mi energía eléctrica, estoy invirtiendo, ya tenemos 6.000 y tantos autos eléctricos en la región. Todo eso es publicidad que jala inversiones a ese país. Y asimismo, entonces, con la electricidad tenemos que hacer aquí en Panamá, vendernos como con la fortaleza de nuestro sol, viento y agua que tenemos en Panamá para atraer inversiones que van a crear empleos en Panamá. Y todo lo que tiene que ver con autoabastecer nuestra energía, son menos fondos que se van afuera que pueden generar riqueza, empleo en Panamá. ¿Tenemos que apurarnos o no? Es la pregunta. Bueno, definitivamente, esto es una carrera que debemos agilizar el paso.
se han nuevamente pasado varios años Es que a mí lo que me gobierno preocupa, Nanik, es que insistimos mucho en traer inversiones de capital nacional o extranjero a que inviertan más en Panamá. Panamá no necesariamente es muy atractivo para algún tipo de industria y uno de los factores que lo hace poco atractivo es el costo de la energía. Por eso yo Así es. pregunto, Aquí ¿apuramos el tenemos paso o no? industrias importantes y comercios importantes que sus suministros pueden afectar nuestra canasta básica. Y si esas empresas tienen costos eléctricos más altos, entonces nos va a afectar a nosotros como usuarios con costos de vida más elevados. Y eso es lo que queremos evitar. Y a veces son, como vuelvo y digo, temas de leyes, regulación, de poner orden, porque, por ejemplo, las licitaciones eléctricas no hemos cambiado cómo estamos haciendo las cosas. El esquema, no sé si muchos recuerdan una publicidad en España cuando había la crisis de que iba la persona al supermercado y compraba huevos, tomate, leche y de repente compraba una botella de champaña y todos los artículos se lo cobraban al precio más caro, el de la champaña. Y la persona que, oye, pero ¿por qué? No, es que así es el mercado eléctrico. Entonces, esa es una distorsión que tenemos aquí en Panamá, que tenemos tecnologías que tienen costos bajos, pero en el mercado ocasional lo estamos pagando a costos elevados. Y asimismo, en las licitaciones que se han organizado, han puesto precios de referencia que son, la verdad, limitantes, de 7 centavos por decir algo, cuando las ofertas están entre 7 y 9, entonces perdemos todo ese poco de ofertas de 8 o 9 centavos, que en promedio nos hubieran dado un buen precio. Pero ahora, todos esos que estaban en 8 y 9 se van al mercado ocasional y les pagan 2 veces, 3 veces lo que estaban ofertando en una licitación de largo plazo. Entonces, ¿quién paga eso? El usuario o el gobierno a través de subsidios. Entonces, es un ciclo vicioso que hemos tenido año tras año y no ha llegado una persona para manejar el sector eléctrico que pueda hacer esos cambios o que lo quiera hacer. Y eso es lo que preocupa, porque cada vez seguimos subsidiando más, apagando fuego y no creando una posibilidad de que Panamá se independice energéticamente y que se pague lo justo por la energía que generamos aquí. Tal vez no tenemos la energía más cara de la región, ni la más barata, pero la pregunta no es esa, es, ¿estamos pagando lo que deberíamos pagar por lo que podemos producir aquí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y más gas, lamentablemente, por lo que se avecina, no va a ser la solución. Y como vuelvo y digo, tenemos viento, sol, agua, baterías que pueden cambiar la vida de nuestro país. Y incluso esquemas tan sencillos como ahora en estación lluviosa que se está botando agua, que nos cuesta, Panamá pudiese tener una regulación donde en estación lluviosa, si la hidrología lo permite, que se reduzca el costo de la energía para todos, para que consumamos más energía, porque al final uno consume energía por necesidad, porque quiere más confort, porque tengo una persona enferma que necesita aire acondicionado todo el día, no necesariamente por placer de que quiero prender los focos y volverme loco. Claro. Entonces, eso se podría hacer. Y esa cosa tan sencilla no la estamos haciendo. Entonces, el cambio que tenemos que hacer es profundo. Como dije, lo de la hidrología, ahora mismo tenemos la cuenca de Chiriquí, la cuenca de Río Chico, hasta el tope, y esa es energía que vamos a perder porque no tenemos ni la capacidad de transmisión, lamentablemente, ni la visión de decir, bueno, vamos a cobrar más barato la energía durante épocas de lluvia intensa para que la gente consuma más y tengamos los embalses a un nivel regulado. Eso es algo Sin que embargo, tenemos que hacer. lo bueno de esto, Nanik, pareciera, pues de lo que yo he escuchado cuando hago estas entrevistas con este tema, es que esos embalses estarán en nivel óptimo cuando llegue la temporada seca. Es correcto, eso nos va a ayudar un poco dependiendo de la intensidad de la estación seca que tengamos, pero eso no elimina que estamos botando un montón de agua que se Sí, pudo haber utilizado yo entiendo. a un precio más barato para hacer a nuestros consumidores, que son empresas, que son personas como tú y yo, disfrutar de energía más barata, que entonces me permite tener dinero para gastar en la economía panameña y hacer mover Sí. la economía nacional. O sea, es
es nada más analizar un poquito las cosas y ver respuestas sencillas que hay que atreverse a hacer y llevarlas a cabo, ¿no? Para que nuestros, por ejemplo, grandes clientes que son industrias, empresas, hoteles, puedan tener una energía más barata. Y hablando de eso, tenemos, por ejemplo, los pliegos tarifarios en Panamá son de 4 años. El pliego se debió haber anunciado en junio para que iniciara en julio. No se hizo, todavía no sabemos cómo va eso. Y esa es una preocupación grande de muchos industriales, comerciantes que son grandes clientes y que no saben qué va a pasar con las tarifas que debieron haber sido anunciadas en julio y que todavía no se saben. Hay empresas que, por ejemplo, mis empresas han asesorado y han pasado por todos estos vaivenes sin mayor problema, pero no todo el mundo cuenta con la debida asesoría y entonces lamentablemente se ha visto empresas que están pagando, siendo gran cliente, costos más altos que lo que estarían pagando en la tarifa regulada. Y todo eso es por desconocimiento y también falta de información de parte, por ejemplo, de la SEP, que no ha entregado la tarifa. Bueno, vamos a estar pendientes de esta última información que nos da Nani, si ha pasado, que por qué no ha salido. Nani, muchas gracias, como siempre, muy amable. Cómo no, un placer. Cualquier cosa estoy a la orden en Twitter, Nanixin o Potencia Verde. Me pueden hacer preguntas también los oyentes si quieren conocer más del tema. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno. 9:30 minutos y hoy es miércoles de ABC de los seguros, que tiene 3 temas pendientes conmigo y me anda chifiando.